Dice el segundo párrafo: Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, toda gloria, toda bondad y toda bienaventuranza, y es suficiente en todo en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre ellas el más soberano dominio y haciendo por ellas y para ellas y sobre ellas toda su voluntad. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o dudosa. Es santísimo en todos sus consejos y en todas sus obras y en todos sus mandatos, siendo Él el creador de los hombres y los ángeles. Estos le deben a Él toda adoración, todo servicio y cualquier cosa que Él pudiera demandar de ellos. Ahí está, ese primer párrafo. Amante Padre, háblanos, Señor. Necesitamos conocerte más. Rogamos que lo hagas para que, siendo impresionados por tu majestad y tu grandeza, te temamos y te sirvamos y obedezcamos ante cualquier mandato que tú hagas a nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a desglosar este primer párrafo. Vamos a ir suave porque está un poco más trabajado, y ustedes saben que las elipsis en un párrafo, les voy a explicar qué cosas eso hace, que a veces, si tú no te das cuenta que hay una elipsis, pierdes la idea, pero están ahí. Por ejemplo, dice que Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida. Aquí ya hay una primera elipsis, la elipsis del verbo. Él también posee en sí mismo y por sí mismo toda gloria. ¿Ven? Él también posee en sí mismo y por sí mismo toda bondad. Él también posee en sí mismo y por sí mismo toda bienaventuranza. Lo que pasa es que, para no repetir la misma idea, Él posee en sí mismo y para sí mismo, se pone una coma y se pone después lo que se está diciendo. Él posee en sí mismo y por sí mismo, y pone 4 cosas. Pero ahí está la elipsis. O sea, Él tiene en Él mismo y por causa de Él mismo, Él tiene toda vida. O sea, Él no necesita de nada ni de nadie para mantenerse vivo ni para existir. Él posee también toda gloria. No necesita la gloria que nosotros le damos, no necesita la gloria de los ángeles, porque es que toda la gloria más linda, más sublime, más terrible, más hermosa, la tiene Él mismo. Y no hay nada que pueda hacer ningún ser creado que supere a esa propia gloria que Él tiene. Nada ni nadie lo puede impresionar ni lo puede superar. Él también posee en sí mismo y por sí mismo toda bondad, porque Dios es bueno. Y Él también posee en sí mismo y por sí mismo toda bienaventuranza. Recuérdense la palabra de Jesús: bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguen y os maltratan. Bienaventurados aquellos que... ¿De qué está hablando esa bienaventuranza? De alguien que tiene una dicha, alguien que es dichoso. Dios es dichoso en sí mismo. La misma idea del domingo pasado. Dios no se frustra, no se deprime, no se amedrenta, no se pone triste. Y esta parte de que Dios está tocando a la puerta de tu corazón y está anhelando y es triste porque tú lo estás rechazando, eso es imposible, porque Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda bienaventuranza. Toda la dicha, la felicidad, la autorrealización que pudiera existir, Él la tiene en Él mismo, y por eso Él no haya frustración en nada que esté fuera de Él, porque Él tiene toda la bienaventuranza en sí mismo. Nosotros, para ser felices, necesitamos cosas que no dependen de nosotros. Para que ustedes entiendan, Dios, para ser feliz, todo lo que necesita lo tiene Él mismo. Él depende de Él mismo, y todo lo que Él necesita para ser feliz, para estar contento, para estar realizado, lo tiene en Él. Y no necesita de nada ni de nadie que esté fuera de Él. ¿Ah? Entonces, sigue diciendo, Él obviamente es suficiente en todo, en sí mismo. La misma idea del domingo pasado, esa es la seidad. No le hace falta nada de nada ni de nadie, porque Él tiene suficiente dentro de Él. Piensen, cualquier cosa que Dios quiera, Él la tiene en Él. Dios quiere adoración, la Trinidad se adora mutuamente. Dios quiere reverencia, Cristo reverencia al Padre y la Trinidad se reverencia mutuamente. Dios quiere reconocimiento de la grandeza del Señor, el Hijo adora al Padre de una manera muy sublime, muy reverente. Hermano, para no seguir lloviendo sobre los mojado, Dios no hace falta nada, ni de nadie, ni de los ángeles. Esta idea de que Dios creó a los ángeles porque estaba solo y quería que lo adoraran, Dios nunca ha estado solo. En el sentido de, Él ha estado solo en el sentido de que no ha habido creación. Pero Dios como tal no ha estado solo, porque son 3 personas. Dios siempre ha tenido alguien con quien hablar, siempre ha tenido alguien con quien comunicarse.
siempre ha tenido alguien que lo adore y es Él mismo. Las tres personas de la Trinidad se adoran entre ellos, se aman entre ellos. Dios siempre se ha sentido amado, Dios siempre se ha sentido adorado, Dios siempre se ha sentido reverenciado, Dios siempre se ha sentido glorioso, porque toda la gloria que Él tiene está en Él mismo, no le hace falta nada. Por tanto, Él es todo suficiente en sí mismo. Miren, voy a leerles un poco de otro atributo de Dios que está muy relacionado con este. El único ser que tiene toda esta suficiencia es Dios. Ningún ser creado puede tener este nivel pleno de satisfacción o tener todo lo que necesita. Y esa es la trascendencia de Dios. ¿Se acuerdan de la trascendencia? Aquí estudiamos que Dios es trascendente y que Dios es inmanente. Los dos conceptos parecen oponerse, pero no se oponen y se complementan. La trascendencia es que Dios es perfecto, es inmutable, es eterno, infinito, y al mismo tiempo omnipresente, es uno y es único y no tiene ningún tipo de composición en Él. O sea, Dios es simple. Él no está compuesto, no tiene partes. Y eso significa que tampoco entra en composición con otros seres. Eso es clave aquí. Dios no entra en composición con otros seres. Por ejemplo, nosotros, para que ustedes entiendan por dónde vengo, para que entiendan el caminito, nosotros sí entramos en composición con Él. No entramos en composición con Él. Nosotros tenemos una dependencia total de Él. Si Él no nos mantiene vivos, nosotros moriríamos. Si Él no nos alimentara, nosotros moriríamos de hambre. Nosotros, dice la Escritura, que en Él vivimos, nos movemos y somos. Nosotros tenemos una total dependencia de Él. Sin embargo, Dios no entra en composición con nadie, por tanto, no depende ni necesita nada ni nadie. Eso lo hace trascendente. ¿Ok? Es distinto a cada uno de los seres del universo y del conjunto de todos ellos que llamamos mundo. Dios es trascendente al mundo, distinto de él e infinitamente más perfecto y más glorioso, más grande que el mundo y que el universo. Trascendencia es un término que tiene un origen latino que significa ascender más allá. Por tanto, significa sobrepasar o exceder los límites. Piensa en cualquier cosa en el universo creada, lo que sea, por muy sublime, muy alto, muy glorioso, muy bello que sea, Dios sobrepasa y excede los límites de eso que usted está pensando. Cuando decimos que Dios es trascendente, nos referimos a que Él está totalmente por encima de todo lo creado. No está sujeto a ninguna limitación. Él es absolutamente independiente y está más allá de todo lo que existe. Dios es esencialmente distinto, y esta es la trascendencia, y separado del hombre y del mundo. Fíjense, distinto y separado del hombre y del mundo. Dios es distinto a su creación, no es parte de ella. Por eso a veces cuando hablamos de la salvación y hablamos de estos problemas que la gente no entiende, que nosotros decimos Dios no es igual que el hombre, Él no es parte de la creación, Él no tiene una mente humana, no hace las cosas como la haríamos nosotros. Ese es el gran problema de muchas personas que no entienden a Dios porque quieren humanizar a Dios, y el Dios que tienen metido aquí en la mente es un Dios humano. No, el Dios nuestro es trascendente, no es un ser humano, va más allá de la humanidad. Él no es parte de la creación, pues Él la creó, Él está por encima de ella, y eso hace que Él sea el que la sustente y la dirija. Fíjense por dónde vamos. Él la sustenta y también la dirige. Esa es soberanía ya. Él es el que manda la creación. Él es el jefe. Y acuérdense, no tiene a nadie por encima de él. Nadie le puede decir qué haces. Lo leímos el domingo pasado. Él hace lo que quiere. Sin pedir permiso y sin dar explicaciones. Que les quede claro. Dios en ninguna parte de la Escritura promete que nosotros vamos a entender todas las cosas malas que nos pasan en esta vida. No hay ningún texto en la Biblia que diga, Janior, no te preocupes, tú entenderás siempre en esta vida por qué te están pasando las cosas. Dios, en su infinita bondad, a veces nos deja ver y nos deja ver por qué pasó y nos hace entender, pero otras veces guarda un rotundo silencio y no entendemos absolutamente nada, y Dios no está en la obligación de dar explicaciones. No hay ningún texto en la Biblia que prometa a Dios explicaciones. Él promete siempre estar con nosotros, pero Él no promete siempre una explicación. Que quede claro, yo no entiendo, yo quisiera, no, puede ser que nunca entiendas. Ahí es donde entra en función la fe. Tienes que confiar. Por tanto, sin embargo, a pesar de que Él es trascendente, porque es suficiente en sí mismo y es totalmente distinto de toda la creación respecto a sí mismo, no tiene, obviamente, por causa de ser trascendente, ninguna necesidad de las criaturas que Él ha hecho, ni tampoco deriva de ellas ninguna gloria, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas. Otra elipsis, Él manifiesta su propia gloria por ellas, fíjense, las manifiesta en nosotros.
La manifiesta por nosotros, porque nos quiere hacer bien. La manifiesta también la gloria de Él hacia ellas. Es una gloria que sale de Él y viene hacia nosotros. Somos los receptores de esa gloria, de esa gracia que Dios nos ha dado, de su imagen, por ejemplo. Y Él manifiesta su propia gloria sobre nosotros, en sus planes, en lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Él es la única fuente de todo ser. Lo que les decía ahorita, a pesar de que Él es trascendente, sin embargo, todos nosotros estamos unidos a Él y dependemos de Él en todo. Miren lo que dice Paul Washer, me encantó esto que dijo Paul Washer y lo copié textualmente, lo voy a citar. Dice Paul Washer, las Escrituras nos enseñan que Dios no solamente es el creador de los cielos y la tierra, sino que también Él es el sustentador de los cielos y de la tierra. Nada de lo que existe existiría separado de Él. Si Él se alejara de su creación aún por un momento, todo perecería. Nosotros le debemos cada respiro, cada movimiento, cada ser. Desde el más poderoso arcángel hasta el más pequeño gusano vive en absoluta dependencia de Dios. Tanto el hombre que se inclina humilde en adoración como el que alza su puño en desafío contra Dios, todos tienen lo mismo en común. ¿Qué tienen ellos en común? Ambos viven, respiran y se mueven por la gracia del Señor y por su poder sustentador. Existen porque Él los hizo, respiran porque Él les da aliento y si Él les diera la espalda, se convertirían en polvo. Eso es lo que dice Paul Washer. Fin de la cita. Fíjense cómo Él lo dice tanto el hombre que se inclina ante Él que lo adora como el que alza su puño. Hay un capitán de esto, vamos a hacer el nombre ahora, que fue enemigo acérrimo de Dios. Desafió a Dios varias veces, pero cuando lo mataron, cuando finalmente le encajaron una espada que estaba ya herido de muerte, no recuerdo qué fue lo que pasó, dice la Escritura que cogió de su sangre y la lanzó al cielo y mirando al cielo dijo, venciste. O queda decir, lo lograste, me mataste, dale, ganaste. ¡Pah! Y tiró la sangre de él, la tiró al cielo. Ese hombre, con todo su despotismo y todo su desafío, dependía totalmente del Señor. Dios lo estaba sustentando y lo estaba alimentando a pesar de que él se le oponía abiertamente a Dios. Eso tiene varias implicaciones. Número uno, que ahí se ve la bondad del Señor. ¿Por qué Dios no le manda un rayo a todos los hombres malos, incluso como a ese hombre que lo desafiaba constantemente? Bueno, porque Dios es bueno. Segunda, porque Dios es impasible. ¿Recuerdan? Él lo desafía, pero Dios no toma eso por sorpresa y no reacciona. Simplemente, cuando toma la decisión de mandar un rayo, como decimos nosotros, es porque Él en sus perfecciones así lo decidió, pero no fue porque el de afuera logró provocarlo, porque eso es una reacción humana. Y la Biblia, cuando habla de eso, de que se encendió la ira de Jehová, esos son hebraísmos, esos son antropomorfismos, figura del lenguaje. Acuérdense la perspicuidad de la Biblia está escrita en un lenguaje humano para que el ser humano entienda, pero la ira de Jehová no se enciende provocada por algo que está afuera, porque Dios es impasible. Acuérdense que todos los textos de la Biblia deben ser interpretados a la luz de toda la revelación y no a la luz de lo que dice nada más ese pasajito ahí. Es eso como lo entiendo a la luz de todo lo que yo sé en la Escritura. ¿Se encendió la ira de Jehová? Como decir, no, ahí dice que se encendió. No, yo sé que no se encendió, porque yo tengo toda la Biblia en la mente. Entonces, todas esas personas son sustentadas por Dios. Esto también implica que el día en que Dios decida que vamos a dejar de vivir, lo único que tiene que hacer, fíjate, no tiene ni que provocarte el ataque al corazón, ni que provocarte que se te tupe una arteria. No. Quitar el sustento, retirar esa sustentación que Él te da y automáticamente tu ser se apaga. Las vidas nuestras están en las manos del Señor. Él es el sustentador de la vida y cuando Él decide quitarla, lo único que tiene que hacer es retirar ese sustento y la persona automáticamente regresa al polvo. Eso lo decía el Salmo 104, estábamos leyendo. Dice la Escritura, hablando de los animales, ellos salen a comer la comida que Dios les da. Hermanos, Dios alimenta a los animales. Eso es lo que dice el Salmo 104. Él le dice, les da su aliento y viven. Ahora dice, te escondes de ellos, decía el Salmo, y se turban y se mueren. Y después envías tu espíritu, obviamente, y vuelves a infundir hálito de vida y vuelven a nacer más animales y dice, y es renovada la paz de la tierra. Es Él el sustentador de toda la tierra y eso es lo que lo hace inmanente. ¿Recuerdan? Dios es trascendente. Dios es distinto a la creación, no es parte de la creación. Sin embargo, aquí viene la inmanencia. Aunque Él es distinto y no es parte de la creación, Él está relacionándose con la creación. Él está cercano a la creación. A tal punto es la cercanía de Dios con la creación que si de verdad Dios fuera, dice, no, yo soy trascendente. Yo no soy igual que esta gente, me voy. Si se va, la creación entera muere y perece. Él está
nosotros estamos ligados a Él, inherentemente ligados a Él, dependemos de Él, y esa es la inmanencia de Dios. Miren algunos textos. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28, en donde Pablo, predicando, dice esta verdad muy profunda, de hecho. Hechos capítulo 17, 28, dice de la siguiente manera: porque en Él vivimos. Aquí hay otra elipsis. En Él nos movemos y en Él somos. Lo dice claramente. Tú vives porque Dios te sustenta. Tú te mueves porque Dios te sustenta. Y tú eres. Llegaste a existir porque Dios te sustenta. Te debes a Él. Hebreos 1:3 dice que Cristo es el sustentador de todas las cosas. Así mismo, literalmente. Hablando de Jesús. Y en el Salmo 104, que fue donde tuvimos la lectura, los versículos del 25 al 30 lo dejan bien claro cuando dicen: he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, todos ellos esperan que Dios les dé comida, para que les dé su comida a su tiempo. Les das, o sea, Dios les da. ¿Y qué hacen ellos? Recogen. Abres tu mano, ¿y qué hacen ellos? Se sacian de bien. Esconde tu rostro, Dios no les quiere dar comida. ¿Y qué les pasa? Se turban. Les quitas el hálito. ¿Qué es eso? Dale la vida. Les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Y qué hace después? Envía su espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Bueno, déjenme darle una explicación práctica. A mí me gustaría que ustedes lograran ver a Dios en toda la vida. ¿Cuántas veces a ustedes no les ha pasado que usted ha compró un pan de los que venían antes? ¿Se acuerdan de los duros que cuando tú los partías se hacían moronillas? Y usted coge, está arriba de la meseta y parte el pan. Y empieza a comer. Y como hace moronillas, pues usted se pega a la meseta para que caiga y después lo recojo. En ese momento te llama a alguien, sales, vas y hablas. Y cuando regresas hay un gorrioncito arriba de la meseta que está picoteando la moronilla del pan que tú dejaste. Dios orquestó todo para que a ti se te quedara esa moronilla ahí, para que ese gorrioncito que él quería alimentar viniera y fuese alimentado. Que les quede claro. Eso es lo que enseña la Escritura. Él es quien las alimenta. Si el gorrión dio con la moronilla de mi casa, es porque Dios lo trajo hasta mi casa, hasta esa moronilla, para que él comiera en ese día. Porque Dios es el que alimenta las aves del cielo. Lo mismo ocurre, eso es lo que dice Jesús. Jesús dijo: vuestro Padre tiene cuidado de las aves del cielo. ¿Cómo no tendrá cuidado de vosotros, hombres de poca fe? O sea, si Dios alimenta a las aves del cielo, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros, que somos sus hijos? Por eso debemos descansar en Él. Como ya les decía, todo esto es a causa de la inmanencia de Dios. La palabra inmanencia viene obviamente inmanente, viene del latín que se pronuncia inmanens, que se encuentra conformado por dos partes claramente diferenciadas. El prefijo in, que puede traducirse como hacia el interior, y el verbo manere, que es un sinónimo de quedarse o permanecer. Si nos concentramos únicamente en la definición, la inmanencia es algo que está unido inseparablemente de su esencia. En el caso de la teología entendemos que la inmanencia es la unión inherente que existe entre Dios y todo lo creado, en el sentido de que todas las cosas subsisten por Dios. Es aquí donde Dios interviene. A pesar de ser distinto a la creación, Él se involucra dentro de ella, participa en todo momento, no la deja a su suerte a la creación una vez que la formó, sino que la sostiene. Cuando algo es inmanente, su definición en el diccionario es que existe u opera dentro de. Dios opera dentro de nosotros, nos mantiene vivos, nos mantiene respirando, nos mantiene sanos, nos mantiene fuertes, nos alimenta. Él opera, Él hace que los nutrientes de la comida sean absorbidos por nuestro cuerpo. Él opera dentro de nosotros. Él opera dentro del universo. Él hace que la Tierra siga girando, que la Luna no se vaya de su órbita, que el sistema solar continúe haciendo lo mismo que tiene que estar haciendo. De hecho, dice la Escritura que Él le dijo al mar: solo puede llegar hasta aquí. Y le puso un límite. O sea, Dios hace y se encarga de que ese mar no traspase el límite. En un momento, una inundación, un tsunami puede pasar, pero no es lo normal. Hasta ahí Dios le fijó el límite y hasta ahí llega el mar. Hermanos, Dios se mantiene operando en toda la creación. ¿Quién hace crecer la hierba? Dice la Escritura que es el Señor. ¿Quién renueva la faz de la tierra haciendo que los animales viejos se mueran y que nazcan animales nuevos? Dios. Es lo que enseña la Escritura. Él está todo el tiempo sustentando la creación. Hermanos, hay una ley física, no recuerdo si es la segunda ley de la termodinámica.
o hay otra ley, no me acuerdo. La segunda ley de la termodinámica es la del termo, pero hay una ley física que se usa en apología para demostrar, en apologética, perdón, para demostrar que Dios existe. Hay una ley que establece que si usted coge una cosa, aunque no la use, si usted no le da mantenimiento cada cierto tiempo, terminará rompiéndose. Por ejemplo, coja su casa, ciérrela bien y trate de tapar todos los poritos para que no entre ni un poquito de polvo. Coja sábanas y tape todos los muebles, tápelo todo y déjelo lo mejor que usted puede. Vaya a hacer 20 años. Cuando usted regrese en 20 años, los muebles están podridos, las joyas no encienden y tú dices, ¿por qué? Si nadie las usó en 20 años, porque hay una ley física que establece que si a las cosas no se les da mantenimiento, si las casas no se limpian a menudo, si no se pintan a menudo, si usted no coge la olla y a cada rato la friega, si eso no ocurre, ella termina por romperse. Sin embargo, vemos que el universo no se acaba, sino que se mantiene en perfecta función por miles y miles de años, lo cual demuestra que hay alguien que le está dando mantenimiento al universo. Y ese alguien es Dios. ¿Y qué es eso? Sustentar la creación. Dios es el sustentador de toda la creación, incluyéndonos a nosotros. La inmanencia de Dios se refiere a la relación de Dios con el mundo. Él opera activamente en él, él lo sostiene por ser él la causa efectiva y está continuamente presente en el mundo. Por eso es que es omnipresente para nosotros. Dios es el que sustenta el mundo. Y sigue diciendo, él es la única fuente de todo ser, ya lo vimos, él alimenta a todos los animales, nos mantiene vivos, nos mantiene respirando. ¿De quién? Aquí hay otra ley, mire, ¿de quién son todas las cosas? O sea, todas las cosas son de Dios. ¿Por quién son todas las cosas son por Él. ¿Y para quién son todas las cosas? Para Él son todas las cosas que existen, teniendo sobre ellas, ¿quiénes son ellas? Todas las criaturas, de las que venía hablando, de toda la creación, todas las criaturas. Dios tiene sobre las criaturas el más soberano dominio. Miren la combinación de las palabras. No dice teniendo sobre ellas dominio. Ni dice siquiera teniendo sobre ellas soberano dominio, no. Teniendo sobre ellas el más, adverbio de cantidad, el mayor grado de dominio que puede existir lo tiene el Señor sobre la creación. Ese dominio que tiene no es un dominio cualquiera, es un dominio soberano. El más soberano dominio. ¿Qué significa eso? Que el Señor hace lo que le da la gana, se lo voy a decir en el buen cubano, en la creación, sin pedirle permiso a nadie y sin dar explicaciones. Miren algunos textos, por ejemplo, Salmo 148, versículo 6. En el Salmo 148, versículo 6, deja claro que Dios está presente en los procesos regulares y en las leyes naturales del universo. Estas leyes, la ley de la gravedad, la ley de no sé qué, la ley es Dios el que la hace funcionar y el que la sustenta. Salmo 148, versículo 6 dice, los hizo eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Vamos a leer desde antes para ver de qué está hablando. Versículo 4, alaben en los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. ¿Qué cosa? Los cielos. Y dice, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Los cielos tienen una ley puesta por Dios y es Dios el que establece esa ley y esa ley no puede ser quebrantada, no puede ser violada. ¿Por qué las nubes no están a 2 metros de la calle? ¿Por qué yo no salgo caminando y me encuentro con una nube que está a esta altura del piso? Yo puedo caminar porque Dios estableció una ley en donde hay una distancia X y de ahí para ahí en un rango de kilómetros no es que ellas pueden subirse para el espacio. ¿Por qué las nubes no salen para el espacio? ¿Por qué cuando una nave espacial llega al espacio no hay ninguna nube fuera de la Tierra? Porque Dios ha establecido una ley en los cielos en donde las nubes tienen un espacio y un límite de espacio donde pueden estar y de ahí para allá no se pueden pasar y de ahí para acá no pueden bajar. Dios ha establecido leyes. Él es el que sustenta la creación y el que hace que todo funcione exactamente tal y cual funciona. Miren en Job, capítulo 38 y 39, creo que fue lo que puse aquí. En el libro de Job, miren el capítulo 38, aquí es cuando Dios se le presenta a Job y va a hablar con Job. Y miren todo lo que Dios le dice a Job. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como un varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Mírenlo ahí, él lo está diciendo, yo fui el que la fundé. ¿Dónde tú estabas cuando yo la fundé? Hazme saber si tienes inteligencia.
¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, obviamente la respuesta es implícita. Fue Dios el que ordenó las medidas. La tierra tiene el tamaño que tiene, el sol tiene el tamaño que tiene, la luna tiene el tamaño que tiene, porque Dios ordenó, decretó las medidas de toda la creación. Sigue diciendo, ¿o quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose sobre su seno? Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. ¿Ven ahí? Dios estableció el decreto sobre el mar. Y le puse puertas y cerrojos. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Va a llegar hasta ahí, hasta la playa. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestiduras. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de las sombras de la muerte. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra. Declara si sabes todo esto. ¿Por qué va el camino a la habitación de la luz? Perdón, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido. Obviamente está siendo irónico. Y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Hermanos, la nieve, los copos de nieve se ven ahora que hay microscopios que pueden mirarlo. Pero miren en Job. Cuando aquí no había microscopio, Job no tenía forma de ver los tesoros de la nieve. Y Dios le está diciendo, tú tienes alguna idea de la belleza tan grande que hay detrás de la nieve, los copos preciosos de nieve. Lo está diciendo Dios aquí. Yo no sé si ustedes saben que se considera que Job fue el primer libro que se escribió de toda la Biblia. Antes que Génesis, antes que todo el Pentateuco. Porque fue escrito en el periodo patriarcal en donde no había la ley de Moisés todavía. Sigue diciendo que tengo reservado para el tiempo de la angustia y para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y trueno, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Lo ven? Que él hace llover sobre los desiertos, él hace brotar la hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra. Entonces el hielo, ¿quién lo está haciendo? El Señor. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que se te cubra de muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? ¿Ven? Que es Dios el que envía los relámpagos para que te cubran henos aquí. ¿O quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién fue? Fue el Señor. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en sus cuevas o están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Hermanos, miren el lenguaje. ¿Quién prepara al cuervo sus alimentos? Dios, obviamente. ¿Pero cuándo? Cuando sus polluelos claman a Dios. ¿Qué está diciendo esto? Que cuando usted ve esos documentales del National Geographic, donde tú ves un nido y hay una pila de gorrioncitos o de pajaritos que están con la boquita abierta y viene la madre y le empieza a meter el pico dentro del... Ese ruido que hacen los animales, ese ruido que hacen los animales, ¿cómo Dios lo considera? Como un clamor. ¿Como un clamor de qué? Como un clamor de tengo hambre, quiero comer. O sea, Dios interpreta, vamos a decirlo así, esto como que tengo que alimentar a este animal que está padeciendo hambre. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir a sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas.
¿Quién echó libres al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Hermano, yo no sé si ustedes están analizando, discúlpenme que pare tanto, yo creo que entiendan lo que el texto dice. El texto dice que Dios hizo a los asnos monteses para que ellos anduviesen solos. O sea, están en lugares donde no hay nadie y ellos habitan ahí. ¿Por qué son así? Responde el texto, porque Dios los diseñó y los creó para que fueran así. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con conyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos las bestias del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Miren por qué, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia al pavo real. O sea, es bruto. Él pone los huevos, pero él los machuca, él los deja, él se los lleva a otra gente. ¿Y por qué no se da cuenta de que quizás todos los trabajos que pasó es por gusto? Porque Dios no hizo al pavo real inteligente. Eso es bruto. Es lo que está diciendo el texto. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo de su jinete. ¿Viste tú al caballo la fuerza? ¿Viste tú su cuello? ¿Viste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como la langosta? El resoplido de la nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro y la lanza de la jabalina. Y él, con ímpetu y furor, escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como quien dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla y el grito de los capitanes y el vocerío. Vuela el gavilán por tu sabiduría y se extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha a la presa con sus ojos, observa de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí estará ella. Hermanos, esto sí, quise leerlo, primero porque es la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que convierte el alma, pero esos dos capítulos están ahí para que nosotros sepamos de que Dios es el que ha hecho los animales como son. Él es el que los sustenta, Él es el que los cuida, y no solamente los animales, a ti y a mí. ¿Alguna vez te has preguntado, y quiero ser ahora un poco más aplicativo, y quizás no tan teológico, pero estoy seguro que a todos nos ha pasado? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué salí así? ¿Por qué no fui de tal manera? ¿Por qué hay veces que tienes complejos contigo mismo? Porque tienes tal cosa, porque tienes tal tipo de pelo, porque eres así, porque eres asado. Hay personas que dicen, qué bruto soy, siempre me pasa lo mismo, siempre tropiezo con la misma piedra, ¿por qué soy tan sincero? ¿O por qué siempre confío en todo el mundo? ¿Por qué eres así? Respuesta, porque Dios te creó así. Él te dio tu personalidad y tú eres así porque Dios te hizo así. Eso no te da licencia para pecar. O sea, si eres iracundo, no fue que Dios te hizo iracundo. Dios te hizo fuerte de carácter y tú utilizas esa fortaleza para pecar. Pero no, Dios no te hizo para que pecaras. Lo que te estoy queriendo decir es que eres así porque Dios te hizo así. ¿Por qué eres flaco? Porque Dios te hizo flaco. ¿Por qué eres gordo? Porque Dios te hizo gordo. Como dijo Sujel Michelén, ¿por qué se me han caído todos los pelos de la cabeza? Y dijo Sujel, porque Dios desde la fundación del mundo decretó que a partir de tal edad se me iban a empezar a caer los pelos. Así dijo Sujel Michelén en una predicación, nunca se me olvidó. Eres así porque Dios te hizo así. Y eso significa, como Dios no hace nada por gusto, que Él te hizo así porque así como eres, con la forma que tienes, los talentos que tienes, sean muchos, sean pocos, así. Y con eso es con lo que Él te quiere usar. Y con eso es con lo que Él se va a glorificar en ti y a través de ti. Dice Miguel Núñez, esto me encantó, me chocó. Miguel Núñez es diabético, yo creo que desde nacimiento, no recuerdo, desde que era muy joven. Y él dice que, imagínense ustedes lidiando con una diabetes muy agresiva desde toda su vida. Y él a veces ha dicho sí. Él dice que se le han preguntado que si él pudiera vivir, que si él elegiría cambiar y no ser diabético. Y dice Miguel Núñez, no. Si a mí me dieran la oportunidad de virar hacia atrás y me dijeran, ¿qué quieres cambiar? Yo no cambiaría absolutamente nada. ¿Saben por qué? Dice él, porque Dios es infinitamente sabio
Y si Dios, que es más inteligente que yo, entendió que era bueno y que era justo que yo fuera diabético de nacimiento, eso significa que alguna buena razón y alguna buena causa tuvo el Señor. Y como Dios todo lo que hace es perfecto, si yo cambiara eso, yo estaría haciendo imperfecta la decisión del Señor, que es perfecta. Por tanto, si volviera a nacer, elegiría volver a ser diabético tal y cual Dios lo decidió, porque yo sé que por algún buen motivo, por alguna buena razón, Dios me hizo así. No se los digo, porque yo sé que todos lidiamos con complejos, todos tenemos arrastres, todos tenemos, acéptate. No quiero dar un discurso de acéptate como eres, porque no, la Biblia nos manda a cambiar. Lo que quiero es que aceptes lo que Dios te dio como un regalo y deja de estar mirando a los otros y quejarte por lo que no tuviste y usa lo que tienes para glorificar al Señor. ¿Okay? Dios es el que se encarga de las leyes de los mares, de la alimentación de los animales, de las galaxias del cielo, de la duración de la vida. Ahí mismo en Job, capítulo 14, versículo 5. Habla de esto también. Job 14:5 dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. Dios ha puesto un límite en nuestra vida que no va a pasar nunca. Dios, hermanos, ha decretado absolutamente todo lo que ocurre y todo va a pasar según el decreto del Señor, que es inmutable, por cierto. No puede ser cambiado. Sea cual sea la situación que estés pasando, recuerda que el Señor la decretó. Y Dios es bueno y todo lo que Dios hace es bueno. Si Dios así lo entendió es porque Él tiene fines justos, buenos, santos. Debes confiar en Él. Y Dios también ha definido el destino de todas las personas. Miren el Salmo 139, versículo 16. En el Salmo 139, versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué está hablando David? Mi embrión, ¿sabe lo que es el embrión? El embrión es la bola de sangre que se le prende a la mujer en el ovario, porque de ahí se forma el niño. La bola de sangre, todavía no está formado ni el feto. Ese es el embrión, la bola de sangre. Dice, mi embrión vieron tus ojos. La idea es, tú me estabas mirando ahí. Cuando yo era una bola de sangre en el vientre de mi mamá, ahí estabas tú conmigo, me estabas viendo. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué dijo? Ahí sigue el texto. Tus ojos me vieron cuando yo era un embrión. Y en tu libro, tú tenías escrito unas cuantas cosas que después se hicieron exactamente tal y cual estaban escritas en el libro sin faltar ninguna. ¿De qué habla eso? Destino, predestinación, decreto. Hermanos, cuando yo era un embrión, Dios me estaba mirando y ya en un libro estaba escrito esta predicación de hoy, por ejemplo. Esto que yo dije hoy, Dios lo registró. Esto va a pasar el 11 de mayo del 2025, a tal hora, January. Va a usar el Salmo 139 y va a decir, eso está escrito. Sí, exactamente. A mí me gusta mucho la frase de Cristo. Me encanta esa frase. Jesús dijo en un momento, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Escuchen la frase, el Hijo del Hombre, ese es él, va, según está escrito de él. Ni Cristo mismo se escapó de eso. Cristo tenía un destino y él fue según el destino que le pusieron. El Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Y la idea es como que luego va a ser maltratado, dice, más hay de aquel. Pero bueno, dice, pero va, según está escrito de él. Lo dejó claro, ni Cristo se ha escapado de eso. Todos nosotros tenemos fijado un destino de parte del Señor y tenemos que confiar que lo que ha destinado para nosotros es bueno, es lo ideal, es lo correcto. Y termina diciendo la confesión, el párrafo. Él tiene más soberano dominio, Él hace por ellas, otra elipsis, Él hace para ellas y Él hace sobre ellas toda su voluntad. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura. De modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o dudosa. Él es santísimo en todos sus consejos. Cuando te vea la palabra consejo, el consejo de Jehová prevalecerá. Y está hablando del decreto. Él es santísimo en todos sus decretos. Todo lo que era decretado ha sido muy santo. Por eso estoy de acuerdo con Miguel Núñez. Si Dios decretó que él iba a ser diabético, gloria a Dios, ese decreto es santísimo. Todos sus decretos
son santísimos en todas sus obras y en todos sus mandatos. Él también es santísimo. Todo lo que él hace es santísimo y todo lo que él manda a hacer es santísimo. Y siendo él el creador de los hombres y de los ángeles, estos, ¿quiénes? Los hombres y los ángeles le deben a él toda adoración, otra elixis, le deben a él también todo servicio y le deben a él también cualquier cosa que él pudiera demandar de nosotros. Lo que sea. Lo que sea. Yo no sé exactamente qué es lo que Dios puede estarte pidiendo a ti de manera personal. Porque Dios tiene una voluntad que es común para todos y tiene una voluntad específica que es para cada persona de manera individual. Yo no sé exactamente qué es lo que Dios pudiera estarte pidiendo a ti de manera personal. Lo que sí te puedo decir es lo que Él quiere de ti, lo que está revelado en la Escritura, de manera general, que lo quiere para todos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios, lo que Él demanda de toda criatura es que crean en el Señor Jesucristo y que se arrepientan de sus pecados. Que tomes tu cruz y sigas a Jesucristo todos los días de tu vida hasta que seas recibido en gloria. Que perseveres hasta el fin y entonces serás salvo. Eso es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere que creas y que te arrepientas. Si ya tú has creído y ya te has arrepentido, Dios quiere que sigas creyendo, continúes creyendo y que te continúes arrepintiendo de todos tus pecados. Si no has creído, Dios quiere que creas que Cristo es el Salvador, que tienes que confiar en Él para que Él te salve, descansando en la obra perfecta que Él hizo en la cruz del Calvario, y quiere, te demanda, te exige que te arrepientas de todos tus pecados y que te vuelvas de toda la dureza de tu corazón hacia Él en total obediencia. Eso es lo que Dios quiere. Dios desea eso. Hazlo para que alcances la vida eterna. Si ya tienes la vida eterna, obedece al Señor. Él demanda eso de cada uno de sus hijos. Vamos a orar.